Ingeniería gráfica. Líneas en dibujo. Diariamente, los ingenieros, los arquitectos, los técnicos, nos encontramos bajo situaciones en las que tenemos que leer planos. Y estos planos describen mayormente líneas. Las líneas se utilizan para diferentes propósitos, como proporcionar información específica para diseñadores, fabricantes, técnicos, arquitectos, ingenieros, etc. Estas líneas en sí es un lenguaje, por lo que están normalizados bajo la norma UNE 103282, equivalente a, la norma ISO 128. Por ejemplo, cuando hablamos de espesor de línea gruesa, la anchura de esta línea es de aproximadamente 0.032 pulgadas o 0.7 milímetros. Cuando hablamos de una línea delgada, estamos hablando de una anchura de 0.016 pulgadas o 0.35 milímetros. Por lo tanto, es necesario conocer cuál es el significado de las líneas en el dibujo técnico o en la ingeniería gráfica. Siempre nos encontramos bajo la vista de una maqueta. Estas maquetas se tienen que desarrollar en función de medidas, y estas medidas se dan mediante líneas. Por ejemplo, aquí hay líneas de curvatura, líneas de contorno, y así. Aquí presentamos, por ejemplo, líneas de dimensionamiento y líneas de extensión, líneas de centro. Estas líneas, por ejemplo, nos indican que está específicamente en el mismo centro. Estas líneas, estas flechas, nos indican la dimensión o el tamaño que debe de tener este espacio que nos indica desde el centro hasta este punto. De igual manera, por ejemplo, aquí en la cabeza de este perno, ¿no? Nos indican, por ejemplo, que tiene una medida de 15 unidades. Y esta parte de aquí nos indica que tiene una medida de 100 unidades. Estos son líneas de dimensionamiento y estos son las líneas de extensión. Aquí, por ejemplo, nos indican que esto tiene 90 grados. Y así nos especifican como un lenguaje determinado. Aquí el valor de R no significa el valor de dimensionamiento en función de R. Aquí, por ejemplo, nos indica que es también del mismo tamaño que el indicado en la figura. El ángulo, ¿no?, con la que se determina el valor de R, mientras aquí es R, aquí es 2R. ¿No? Por ejemplo, estas son las líneas de contorno o las líneas del objeto, y estas son con líneas gruesas, mientras las demás líneas son con líneas delgadas. Y así sucesivamente. Fíjense, estas son líneas de achurado o de corte. Estas, por ejemplo, están construidas en función de 45 grados, ¿no? Esta línea es, por ejemplo, es de contorno y nos indica que tiene un radio de 6.5 con una tolerancia de 0.5. Estas nos indican que tiene un radio de 6 unidades, estas de 4 unidades. ¿No? Las líneas, como vuelvo a repetir, estas líneas continuas, estas líneas son las líneas de corte o achuradas. Aquí también nos indican estas líneas, por ejemplo, estas líneas, rayas largas,
rayas cortas, rayas largas, rayas cortas nos indican líneas de centro, como también en esta parte, se indican líneas de centro. Y aquí estas líneas, por ejemplo, aquí hay un holo, un hueco, y estas pertenecen a, la construcción de este holo. Por lo tanto, si este está en una vista frontal y este está en una vista horizontal y esta es una vista frontal, entonces aquí estas no se ven y estas líneas interrumpidas son líneas no visibles. Significa que son no visibles, por lo tanto, este diámetro de aquí es de la misma medida que tiene aquí en esta figura. De igual manera, estos son líneas de corte. Aquí, por ejemplo, para poder indicarnos, imaginariamente se ha hecho un corte y estas nos indican el anchurado, ¿no? Aquí, por ejemplo, también hay cortes. Aquí nos indican las líneas de dimensionamiento, ¿no? O cuánto mide o cuál es el dimensionamiento de esta parte de la figura. De igual manera, por ejemplo, en un dibujo isométrico, este círculo que aquí se parece o se ve como si fuera una elipse, tiene un diámetro de 1.250 unidades. Aquí no, este círculo tiene un diámetro de 1.750 y así sucesivamente. Esto, por ejemplo, nos indica que es un eje, que es largo. Por lo tanto, se ha hecho un corte aquí, se ha hecho un corte. ¿Por qué? Porque si nos imaginemos nosotros un formato A2 y si esto mide 5 metros, es muy difícil va a ser dibujarlos o no va a caber dentro de este formato esta medida. Podríamos utilizar escalas, pero también podríamos hacer cortes aquí. Estas líneas, por ejemplo, nos indican el centro de la gráfica. Aquí, estos son líneas de contorno tanto de una vista horizontal, de una vista frontal y de una vista de perfil. Si nosotros describimos esta línea bajo un dibujo isométrico, tendríamos esta representación. Por ejemplo, la parte horizontal es lo que estamos viendo de arriba hacia abajo. La parte frontal es lo que estamos viendo en esta parte aquí. Como dicho, nos situamos en esta parte y estamos observando aquí. Y la parte de perfil nos situamos aquí y observamos hacia aquí. ¿No? Estos son líneas que deben estar hechas con líneas gruesas y estas líneas poco visibles son las líneas guía y deben estar hechas con líneas delgadas. De igual manera también aquí, fíjense, esto es una vista horizontal, frontal y esto es una vista auxiliar. Y las líneas de contorno van con líneas gruesas, de igual manera como aquí también las líneas gruesas y las especificaciones dadas. ¿Qué significa este 3? ¿Qué significa este 4? 1, 2. Son puntos de referencia, ¿no? Son puntos de referencia. Y X nos indica, ¿no?, las distancias que hay. Estas mismas distancias son las mismas distancias que se describen en esta vista auxiliar 1. Por lo tanto, es necesario saber emplear las líneas. De igual manera, aquí también son vistas muy diferentes auxiliares. Aquí por una primera vista auxiliar, ¿no? Aquí puede ser una segunda vista auxiliar. Sucesivamente, cuando se describe y aparece, ¿no?, o se desarrolla. De igual manera, fíjense aquí, esta es una vista frontal, pero nos están describiendo, al decirnos que este es un phi, nos indican que estos son círculos que tienen un radio de 25, de 60, de 54, de 60, de 48. Y esta es una línea de centro. Fíjense, es una línea larga, una línea pequeña, una línea larga, una línea pequeña, una línea larga, una línea pequeña. Nos indican líneas de centro. De igual manera aquí también nos indican líneas de centro y esto nos indica líneas de diámetro. R nos indican líneas de radio.
Y así, por ejemplo, aquí tenemos una gráfica en forma de S, significa que esto es un eje. Este es un eje y que ha sido interrumpido porque estos deben de ser largos y solamente nos van a dar como dato, ¿no?, este valor de phi, que es igual a 15, que nos representa el diámetro. Igual aquí también, fíjese, aquí hay una línea larga, pequeña, larga, que significa que es línea de centro, que es línea de centro. De igual manera, estas líneas de aquí son líneas ocultas. Nuestras líneas interrumpidas son líneas ocultas. Quiere decir que dentro de aquí existe como un espesor en ambos lados y debe de ser circular. De igual manera aquí, estas líneas, por ejemplo, que especifican esta pieza número 4, esta nos indica la pieza número 3, ¿no? Esta nos indica la pieza número 1, que en sí, si nos vamos a la descripción, es un cuerpo de una válvula. Y así especifican de uno en uno. Aquí, por ejemplo, esta línea larga, corta, nos especifica una sección. Quiere decir que aquí imaginariamente se ha cortado toda la pieza a la mitad para hacer una descripción interna del dibujo. Esto es una vista frontal y esta es una vista de perfil. Y también nos describe nos describe para una mejor descripción en sí de la pieza. Las líneas, como ven ustedes, son muy importantes para poder describir el lenguaje del dibujo técnico. También para hacer o describir materiales hay convenciones. Por ejemplo, este hechurado no es para metales, esto es para vidrios, esto es para porcelanas, para asbestos, para líquidos, para maderas, para concreto. Todo esto ya está normalizado. Bien, aquí hay líneas ocultas. Imaginemos una caja que tiene un grosor específico y si lo miro hacia arriba voy a ver, perdón, si lo miro de arriba hacia abajo voy a ver esto. Si lo miro desde este punto aquí o desde esta perspectiva voy a ver esto. Y si lo miro de aquí voy a ver esto. Esta partecita, este dibujo, como les vuelvo a repetir, la vista horizontal, esta es la vista frontal y esta es la vista de perfil. Entonces, si yo veo desde este punto hacia aquí el gráfico, no voy a ver estas líneas de aquí, que están aquí. Entonces aquí se describen como línea oculta. Entonces las líneas ocultas se hacen con líneas delgadas. Nos dice, ¿no?, que nos sirve para mostrar superficies, bordes o esquinas de un objeto que están ocultas en la vista. Aquí, por ejemplo, esta línea de aquí, como si me pongo en este punto, no se va a ver estas líneas que describen tanto en esta parte aquí, internamente, ¿no? Internamente aquí. Entonces son líneas ocultas. Línea central, grande, pequeña, grande, pequeña. Son líneas de centro. Nos indican que esta medida es la misma que esta medida, que está en el centro, tanto como en esta parte circular. Esta es una vista horizontal, perdón, esto es una vista frontal y esto es una vista de perfil. Líneas de simetría. Fíjense las líneas de simetría. ¿Cómo se describen aquí las líneas de simetría? Significa que este dibujo también existe en esta parte. Esas son las líneas de simetría. Entonces, si nosotros encontramos estas líneas, significan que esta es una pieza cuadrada o un círculo en el medio, ¿no? Y esto nos indica las líneas de simetría. Nuevamente les explico, esta es una vista frontal y esta es una vista de perfil. Líneas de extensión y dimensionamiento. Las líneas o las flechitas nos indican las líneas de dimensión. Estas se hacen con líneas delgadas. Y estas líneas, las líneas de extensión, aquí están, fíjense, estas son las líneas de extensión
y estas con flechas son líneas de dimensión. Aquí las líneas de dimensión me indican 20 centímetros y hasta dónde se deben de escribir o representar. Las líneas guía. Las líneas guía, fíjense, nos indica aquí esta línea, nos está indicando esta parte, o esta flechita nos está indicando el círculo, ¿no? Las líneas guía o se usa para indicar la parte de un dibujo a la que se hace referencia una nota. La punta de flecha toca las líneas del objeto, mientras que la punta descansa sobre una superficie. Entonces, la flecha siempre es para, se hace referencia a una línea, mientras la punta se hace referencia sobre una superficie. Para eso utilizamos esta línea griega. Aquí, por ejemplo, tenemos líneas ocultas, y aquí líneas de, esta es una línea de centro, también línea de centro, y estas son líneas ocultas. Esta es una vista frontal y esta es una vista de perfil. De igual manera, imaginemos que tenemos un eje grande. Entonces, nosotros no queremos dibujar todo el eje, podemos achurarlo de esta forma. Esto significa que el dibujo ha sido cortado y podemos dimensionarlo con su dimensión original, ¿no? Hay varios tipos de por ejemplo, aquí también hay este dibujo es muy grande y aquí hemos hecho líneas de ruptura, ¿no? Hemos hecho líneas de ruptura para indicar que estos son grandes, ¿no? Y se le coloca aquí las líneas de extensión y de dimensionamiento. Las líneas de ruptura se usan cuando se desea acortar la vista de una pieza larga. Líneas de corte de un plano. Esta es una vista horizontal. Entonces, imaginemos que ustedes agarran y esta vista, este objeto lo cortan por esta línea. Y desechan esta parte de aquí después de haberlo cortado lo desechan. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? ¿Qué es lo que van a ver? Van a ver ustedes que esto ha sido cortado, toda esta parte aquí. Esta parte ha sido cortada aquí, es esta parte de la que estoy indicando en la figura. Y esta parte, a pesar que ha sido cortado, solamente, miren, está en el aire. Por lo tanto, esta parte de aquí va a ser visible y no ha sido cortada, ¿no? Por eso no está con estas rayas en 45 que se llaman los achurados. Estas líneas de corte de plano. Líneas visibles. Las líneas visibles son las líneas del contorno de los objetos. Esta es una vista horizontal, una vista frontal, una vista de perfil. Nos describe este objeto. Y las líneas de contorno son todas las líneas que nosotros podemos observar bajo un cierto punto o perspectiva. Líneas de sección. Cuando hacemos cortes, las líneas de sección son de esta forma. Pueden ser inclinadas hacia la izquierda o inclinadas hacia la derecha, pero estas respetando 45 grados. Líneas de plano de vistas. La línea de plano de vistas se usa, ¿no?, para indicar la dirección de la mirada cuando se usa una vista parcial. Entonces, a veces hay vistas, no son vistas fundamentales como la horizontal, la frontal del perfil. Entonces necesitamos vistas que nos indican para ver dónde hay que tomar bastante atención, ¿no? Hay que tomar atención. Líneas fantasmas. Esta es una pieza, por ejemplo, que puede trabajar de esta forma, tanto en esta posición como en esta posición. Entonces, se desarrollan, como trabajan en diferentes posiciones, se desarrollan líneas imaginarias o líneas fantasmas. Y estas son las líneas fantasmas, ¿no?, que tienen una opción o una posición diferente a la original. Estas trabajan en dos formas. Líneas punteadas. Las líneas punteadas se usan para indicar un proceso de costura o encuadernación. Estas nos dicen que aquí se deben hacer las líneas de punto para el encuadernado
respectivo. Líneas cadena. Las líneas cadena se usa para indicar que una zona o superficie recibirá un tratamiento o consideración extra. Aquí, por ejemplo, tengo una línea cadena, ¿no? Significa, por ejemplo, que en esta parte puede tener una rugosidad menor que en la otra parte, ¿no? Entonces, la línea de cadena nos indica una zona o superficie específica donde se recibirá un tratamiento o consideraciones extras. Y aquí están las líneas cuando se hacen a lápiz, ¿no? Y las líneas con programas de dibujo. Estas ustedes los pueden encontrar en la libro de Spencer, Digdon y Novak, ¿no? De dibujo técnico. Estas están bajo las normas. Por lo tanto, nos dicen, por ejemplo, cuánto debe ser la línea delgada, 0.03 línea aproximada, o cuánto puede ser el dimensionamiento, 1.25, cuando se hacen dibujos de estas denominaciones, por ejemplo, líneas de marco, de partes visibles, de construcción, de sección, ocultas, de centro, de acotación, de planos de corte, de quiebre largo, líneas visibles, fantasmas, ¿no? Todos estos valores, según el autor, están dados en pulgadas. Y esta es a lo que nos referimos hoy día en nuestro trabajo. Bien, esta lámina número 3 se refiere al uso en sí de las líneas. Para ello vamos a voltear entonces, el formato A2 y vamos a poner el cajetín en esta posición, ¿no? Cuando es en forma vertical el plano, el cajetín va en esta posición. Entonces lo único que vamos a hacer es dibujar los objetos y describirlos tal como está aquí en este plano. Ustedes se pueden basar en esta fuente, ¿no? En el libro de dibujo técnico de Spencer, Digdon y Novak. La bibliografía, ¿no?, en el cual se utilizó para desarrollar esto es la siguiente.